Hola a todos, soy Blue Balloon Fighter y por fin voy a terminar de hablar de Pokémon. Ya solo me queda un Pokémon por analizar, Mewtwo. No el Mewtwo del manga. No, tampoco el Mewtwo del anime. Vamos a hablar de Mewtwo tal cual se nos presenta en el juego. En el juego original, Mewtwo era el único Pokémon que no podíamos cazar antes de convertirnos en campeones de la Liga Pokémon, porque con Mewtwo a nuestro lado, la Liga Pokémon sería ridícula. Una vez nos hemos pasado el juego, podemos encontrar a Mewtwo en lo más profundo de la Cueva Celeste. ¿Y qué hace allí? Pues no lo sé, la verdad es que puede que ni él mismo se acuerde. ¿No se supone que este Pokémon sufre amnesia? Pero antes de sondear el pasado de Mewtwo, echemos un vistazo a cuál es el origen de su diseño. Para eso, tengo que explicaros un par de cosas. Veréis. Este juego fue diseñado por Game Freak, que fue fundado por Satoshi Tajiri y Ken Sugimori. Pero como Game Freak era un equipo pequeño, con poca experiencia en el desarrollo de juegos, Nintendo le proporcionó ayuda en la forma de otro equipo, Creatures Inc. Creatures Inc. es un nombre acuñado en 1995. Antes de esta fecha, a este equipo de desarrollo se le conocía por el nombre de Ape. Probablemente la mayoría de vosotros nunca ha oído hablar de Ape. Fueron un equipo de desarrollo fundado por Shigesato Itoi para crear un juego llamado Mother. ¿Qué? ¿No os dice nada? ¿Qué tal Earthbound? ¿Tampoco? ¿Qué tal Ness, el que aparece en Smash Bros? Vale, Ness es el protagonista del segundo juego de la serie de Mother. El primer juego de la serie de Mother salió para la Famicom en 1989. Era un RPG poco convencional con un sentido del humor del absurdo muy característico. Os recomiendo que intentéis jugar este juego, es muy interesante. Bueno, a lo que iba. Como Ape trabajó en el desarrollo tanto de Mother como de Pokémon, ambos juegos acabaron pareciéndose bastante. Podríamos estar aquí hablando largo y tendido de los muchos detalles que tienen en común estos juegos, pero para ahorrar tiempo voy a poneros un ejemplo que creo que es bastante evidente. En Mother encuentras un anciano y no entiendes nada de lo que dice. Más tarde te das cuenta de lo que le pasa es que ha perdido su dentadura postiza, así que vas y encuentras su dentadura postiza y se la devuelves. Una vez le devuelves la dentadura postiza, ya puedes entender lo que tiene que decirte y él te recompensa por tu esfuerzo. ¿Os acordáis de esta parte del juego de Pokémon? Cuando hablas con el guarda de la zona Safari, no entiendes nada de lo que te dice. Luego, averiguas que lo que pasa es que ha perdido su dentadura postiza, así que encuentras su dentadura postiza, se la devuelves y eres recompensado. El hecho de que encuentres un rótulo escrito por el guarda de la zona Safari que dice «He perdido mis dientes por aquí», justo al lado de donde están los dientes perdidos y que él no sea capaz de encontrar sus dientes, es una referencia a ese sentido del humor del absurdo tan característico de la serie de Mother, que está más conseguido en la serie de Mother que en la serie de Pokémon, entre otras cosas por la traducción tan horrible que recibió la serie de Pokémon. Pero, de vuelta a Mother. Esto es un Starman, un miembro de la raza alienígena que está intentando conquistar la Tierra por medio de poderes psíquicos. El jefe final de Mother es el líder de esta raza alienígena, y es todo un jefe final. Este es Gaigwe, también conocido como Gaigas, también conocido como Gaig, y desde mi punto de vista es uno de los mejores villanos jamás creados por Nintendo. Si te estás enfrentando a este alienígena, ten en cuenta que sus ataques son inexplicables. No sabes cómo te ataca, y ni siquiera eres capaz de hacerle daño de ninguna manera. Sus poderes psíquicos son inmensos, y si os fijáis, su aspecto es bastante parecido a Mewtwo. Su cola, su aspecto pálido, esa especie de cuernos que tiene encima de la cabeza. Así que, primera pista, Mewtwo se parece a Gaigwe, pero tal vez no sea el único alienígena al que se parece el monstruo genético. Creo que nuestro siguiente invitado no necesitará presentación. Pero antes de comparar estos dos personajes tenemos que comprobar que esto es cronológicamente posible, es decir, ¿Freezer podría haber inspirado a Pokémon?
Freezer aparece por primera vez en televisión en Japón en 1991. Pokémon fue lanzado en 1996. Es un poco ajustado, pero dada la popularidad de Freezer, es posible que inspirara a Mewtwo. O por lo menos a ciertos aspectos del diseño original. Fijaos en un momento en la cola de Mewtwo en el diseño original. Veis que es morada en la base y en la punta, pero durante todo el resto de su recorrido es blanca. El hecho de que sea morada en la punta puede ser una referencia a la cola de Freezer en sus dos primeras formas, que es morada en la punta. El color morado es muy importante tanto en el diseño de Freezer como en el diseño de Mewtwo, y podemos rastrear su origen. Muchas veces en dibujos animados o efectos especiales, videojuegos, se representa a la luz como color amarillo y la oscuridad como color morado. El color morado que vemos en la cabeza de Freezer en su tercera forma debe ser una referencia a los xenomorfos de la franquicia Alien, que aunque tienen una piel oscura o negra, suele ser brillante y por el entorno en el que se encuentran tiene reflejos morados o azules. Así que el color morado de Mewtwo tiene su origen en los xenomorfos de Alien, al menos indirectamente. Pero, ¿y qué hay de su color pálido o gris? Bueno, también hay una explicación para eso. De nuevo echemos un vistazo al diseño de Freezer. Si su tercera forma estaba inspirada en el xenomorfo de Alien, su cuarta forma se caracteriza por tener una baja estatura, una piel pálida y una cabeza grande. Estos elementos proceden de la descripción de los hombres grises, la visión arquetípica de los alienígenas que se tiene hoy en día. A lo mejor estaréis diciendo, bueno, pero los alienígenas no tienen nada que ver con Mewtwo, y bueno, es cierto, pero pensad en los dos personajes que más se parecen a él, Giwe y Freezer. Los dos son alienígenas, y el diseño de Mewtwo también tiene ese aire a alienígena. Hasta su forma variocolor es verde, la otra representación característica de los alienígenas, hombrecillos verdes. Incluso la forma de su cabeza cuadra. Al menos este es un posible origen para el diseño de Mewtwo. Echemos un vistazo a otros posibles orígenes. En una entrevista con Sugimori y Masuda, el director de la mayoría de los juegos de Pokémon actuales, se les preguntó si había algún Pokémon que hubiera sido descartado. Ellos contestaron que durante un tiempo se plantearon hacer un Pokémon inspirado en Dolly, la primera oveja clonada, pero que descartaron la idea porque consideraban que era demasiado polémica. Desgraciadamente, no les preguntaron en qué juego iba a aparecer ese Pokémon. A lo mejor algunos de vosotros estáis pensando que Mewtwo se parece bastante al concepto de Dolly, un animal clonado. El problema es que Dolly no podría haber aparecido en el primer juego de Pokémon, porque Dolly nació el 5 de julio de 1996, y Pokémon salió en febrero de 1996, así que Mewtwo no puede estar inspirado en Dolly. Sin embargo, no hay que desesperar, porque el concepto de la clonación es bastante más antiguo que la oveja Dolly, y de hecho, aunque no se mencione directamente en el primer juego de Pokémon, se hace una referencia clara a él. Aquí tenemos un ejemplo. Un científico de un museo te da ámbar prehistórico y te manda a la Isla Canela al laboratorio Pokémon para que se lo entregues a un científico que dice tener una máquina capaz de revivir a un Pokémon. Una máquina de resurrección, ya. En cualquier caso, le das el ámbar viejo, te das un paseo y cuando vuelves a ver qué es lo que tiene para ti, te ha preparado al Pokémon Aerodactyl. Esto es una referencia a una obra de ficción bastante conocida, probablemente todos la conoceréis. Estamos hablando del libro Parque Jurásico, publicado en 1990, que alcanzó una gran popularidad gracias a su extraordinaria adaptación al cine en 1993. En Parque Jurásico, los científicos consiguen obtener ADN de dinosaurio a partir de la sangre que se encuentra en el interior de mosquitos encerrados en ámbar de la época de los dinosaurios. A partir de este ADN, son capaces de clonar a los dinosaurios, aunque el ADN está incompleto. Bueno, no hace falta hablar del resto de la película, basta con saber que este es el origen del Pokémon Aerodactyl. Como ya he dicho, este laboratorio se encuentra en Isla Canela, y justo al norte del laboratorio donde clonan a los Pokémon encontramos la Mansión Pokémon, el lugar de nacimiento de Mewtwo. ¿Qué sabemos de esta mansión? Un científico que merodea las ruinas de la mansión nos dice que allí vivió su maestro, y en los sótanos encontramos a otro que dice que ese sería un lugar excelente para un laboratorio.
Pero, sin duda alguna, lo más interesante de la mansión Pokémon son unos diarios que narran cómo fue creado Mewtwo, así que echemos un vistazo al pasado de este Pokémon. Diario 5 de julio, Guyana, Suramérica. Un nuevo tipo de Pokémon fue descubierto en el interior de la selva. Por supuesto, estamos hablando del primer juego de Pokémon. En el primer juego de Pokémon, la geografía del mundo de Pokémon era la geografía del mundo real. Guyana es un país real, se encuentra efectivamente en Suramérica, y es uno de los países con mayor número de especies. De hecho, tiene una selva con una de las mayores extensiones de selva virgen que quedan hoy en día. Por eso, no es de extrañar que encontraran una nueva especie en la selva de Guyana. En fin, seguimos adelante y echamos un vistazo a la segunda entrada del diario. Diario, 10 de julio. Hemos llamado a este nuevo Pokémon Mew. Sobre estas entradas en los diarios hay que hacer una aclaración. He leído hemos llamado a este nuevo Pokémon Mew, pero según la versión japonesa original, tendría que haber dicho he llamado a este nuevo Pokémon Mew, en primera persona del singular. Porque todo el diario está escrito en primera persona del singular. No hay un equipo desarrollando a Mewtwo, sino una única persona haciendo experimentos con Mew. Esto está confirmado por la entrada en la Pokédex de Mewtwo que dice fue creado por un científico tras años de horribles experimentos de ingeniería genética. Un científico, no un equipo de científicos, un científico. Sigamos con la tercera entrada en el diario. Diario, 6 de febrero, Mew dio a luz. Llamé al pequeño Mewtwo. Bien, esta entrada fue escrita en febrero y Mew fue descubierto en julio, lo que quiere decir que esta entrada no se escribió el mismo año que se descubrió a Mew. De todas formas, la entrada en la Pokédex dice que Mewtwo fue creado tras años de horribles experimentos, lo que quiere decir que puede que hayan pasado más de un año entre una entrada y la siguiente. Por otro lado, hay que decir que la elección de las palabras Mew dio a luz es bastante extraña, pero es lo que dice la versión japonesa. Finalmente llegamos a la cuarta y última entrada del diario. Diario, 1 de septiembre. Mewtwo es demasiado poderoso. No he sabido contener sus malos instintos. A partir de esta entrada en el diario, podemos llegar a interpretar que la razón de que la mansión Pokémon se encuentre en este lamentable estado es el incontrolable poder de Mewtwo. En cualquier caso, Mewtwo acabó escapando de la mansión Pokémon de alguna manera, así que no hablaremos más de él por el momento. Sí lo haremos en cambio de su progenitor Mew. No pensaríais que lo iba a dejar fuera del vídeo, ¿verdad? Lo primero que hay que decir de Mew es que, aunque se menciona en el diario, no estaba planeado meter a Mew en el juego. Como ya expliqué en mi análisis del número de índice de los Pokémon, si podemos encontrar a Mew en la versión final del juego es por capricho del programador Shigeki Morimoto, que decidió meter a Mew después del periodo de debug del juego. Pero en principio no había ninguna manera de acceder a esta Mew. Si Mew fue descubierto fue gracias a un glitch que es prácticamente conocido por todo el mundo. Bueno, ahora que hemos aclarado eso, pasemos a ver algunos de los problemas de Mew. Porque uno no puede añadir un Pokémon cuando solo faltan 2 semanas para lanzar el juego y esperar que no haya ninguna contradicción. Por ejemplo, miramos la descripción en Pokémon Rojo de Mew. Dice: procede de Sudamérica y se pensaba que se había extinguido. Es muy inteligente y capaz de aprender cualquier movimiento. Vale, dice que se pensaba que se había extinguido. Pero, ¿cómo va a ser una especie que se creía que se había extinguido? Se supone que es una nueva especie de Pokémon. Eso es lo que dice la Pokédex y eso es lo que dice el diario. Nueva especie. Y ahora que hablamos de la Pokédex, ahí hay otro problema. Mewtwo es el Pokémon número 150 y Mew es el número 151. Pero Mew tuvo que existir antes que Mewtwo. Claro que no podemos tener esto muy en cuenta porque nadie sabía que Mew existía. Bueno, ahora echemos un vistazo a cuál puede ser el origen del diseño de Mew. Hay mucha gente que opina que Mew es un gato. Supongo que es porque la palabra Mew suena como miau, que es la onomatopeya de un maullido. Pero Mew yo creo que es un juego de palabras con new, como para decir new species, nueva especie.
Si Mew fuera un gato, supongo que el gato que más se le parece en el mundo real sería un gato esfinge, ya que los gatos esfinge tienen un aspecto rosado porque apenas tienen pelo y algunos tienen ojos azules. Pero, sinceramente, ¿os parece esto un gato? A mí no me parece un gato. Se parece incluso más a un ratón que a un gato, pero ni por esas. Esas patas delanteras tan cortas, esas patas traseras tan grandes... No me parece un gato. Exploremos una teoría alternativa. Esto es un feto de canguro, y su aspecto es bastante parecido a Mew. Los canguros, igual que los otros marsupiales, completan su desarrollo en el marsupio, que es la famosa bolsa que tienen los canguros en la barriga. Aquí vemos cómo las puntas de las patas de este feto de canguro se van oscureciendo con el paso de los días. Puestos a buscar parecidos entre Mew y los marsupiales, tendríamos que mencionar a Argyrolagus, que es el ancestro de los canguros y que vivió en lo que hoy en día es Suramérica. Entre algunas de sus características podemos ver que sus patas anteriores son mucho más cortas que sus patas posteriores y que su cola está acabada en un penacho de pelo. Sabemos que Mew es bípedo, lo cual lo hace más parecido a los canguros que a los gatos. Además, durante la primera generación de Pokémon, a Mew a veces se le representaba con las puntas de las patas de un color más oscuro que el resto del cuerpo, igual que el feto de canguro que acabo de enseñaros. Esto es especialmente visible en Pokémon Snap, un juego en el que además encontramos otra de las características definitorias del diseño de Mew, esa burbuja en la que a veces podemos ver a Mew. Esta burbuja ha sido numerosas veces comparada con el amnios, una de las envolturas que protege al embrión durante la gestación, así que de una manera o de otra, Mew podría estar inspirado en un feto. De acuerdo, ya hemos analizado los posibles orígenes del diseño de Mew. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué fue del Mew que estaba en la mansión Pokémon? El Mew a partir del cual se creó a Mewtwo. No obtendríamos una respuesta a esta pregunta hasta el 2004 cuando se lanzó el juego Pokémon Esmeralda. En este juego, mediante la participación en uno de los eventos de Nintendo, los jugadores podían viajar a una isla conocida como la Isla Suprema, que no está marcada en ninguno de los mapas normales. En dicha isla, los entrenadores encontraban a un Mew de nivel 30 que podían intentar capturar. Este es uno de los combates más interesantes de toda la serie, ya que es el único momento en el que tenemos la opción de capturar a un Mew salvaje de forma legítima. Pero una de las cosas más interesantes de esta isla es que en ella encontramos un cartel que, al examinarlo, dice: las letras están borrosas, como si las hubiesen escrito hace mucho. Día 6 de... Si algún humano vuelve aquí alguna vez, ojalá que tenga un gran corazón. Con esa esperanza me marcho. G. Sí, G. Eso es lo que dice este último bocadillo de texto. Puntos suspensivos, G. Como si fuera alguien firmando y su nombre acabara en G. Este bloque de texto no aparece ni en inglés ni en español, solo aparece en japonés. Quienquiera que escribiera este cartel fue el que dejó a Mew en esta isla, y probablemente este es el Mew a partir del cual se creó a Mewtwo. La forma de escribir en primera persona, dejando una fecha y el mes en el que escribió el mensaje, es parecida a la de los diarios de la mansión Pokémon. La persona que escribió este mensaje creó a Mewtwo. ¿Quién es G? La teoría más aceptada es que la persona que escribió este mensaje fue el señor Fuji de Pueblo Lavanda. ¿Sorprendidos? Fuji se escribe Fuji en japonés. Veis que el G es igual que el G que encontrábamos en la Isla Suprema. Ahora bien, esto es solo la punta del iceberg. Hay más pistas que nos llevan a Fuji. De vuelta al laboratorio de Isla Canela. El fundador de este laboratorio en el que os recuerdo se clonaban Pokémon es un tal Dr. Fuji. ¿Podría ser el señor Fuji? En cualquier caso, este Dr. Fuji probablemente fuera el dueño de la mansión Pokémon, porque sabemos que el dueño de la mansión Pokémon era un científico. Y aunque en Pueblo Lavanda se conoce al señor Fuji como una persona muy amable que cuida a Pokémon huérfanos, el señor Fuji no siempre ha vivido en Pueblo Lavanda. Esto lo sabemos gracias a una cita del Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Acabo de mudarme a este pueblo. He oído que el señor Fuji tampoco es de por aquí. Por lo tanto, podría haber vivido en Isla Canela.
Con todos estos datos tenemos una imagen más completa del pasado del Dr. Fuji y el nacimiento de Mewtwo. El Dr. Fuji viajó a la selva de Guyana, donde encontró un Pokémon sin catalogar al que capturó y llamó Mew. Después se llevó a Mew a su mansión en la isla Canela. Allí hizo experimentos con Mew. Probablemente no hizo nada de esto bajo las órdenes de un patrocinador. El Dr. Fuji poseía una mansión, lo que indica que no tenía apuros económicos. Además de haber querido ayuda de otros científicos, probablemente hubiera contactado con los científicos del laboratorio que él fundó. Sin embargo, él trabajó en secreto y en solitario, en su propia mansión. Tras años de experimentos con Mew, consiguió crear al Pokémon Mewtwo. Seguramente hizo esto por conseguir beneficios para la sociedad, pero Mewtwo era demasiado poderoso como para ser controlado. Escapó de la mansión Pokémon destruyéndola. Entonces fue cuando el Dr. Fuji se dio cuenta de que, buscando un beneficio para la sociedad, no había pensado en el bien de los Pokémon. Arrepentido, y dándose cuenta de lo peligroso que sería Mew si cayera en malas manos, viajó a la Isla Suprema, una isla donde pudo poner en libertad al Pokémon con la esperanza de que si algún día otra persona llegaba a la isla, fuera una persona de gran corazón. Finalmente, el señor Fuji dejó atrás su pasado y se fue a vivir al pueblo Lavanda, donde dedicó su vida a cuidar a aquellos Pokémon que estaban indefensos, para así redimirse de sus errores pasados. ¡Qué gran ejemplo! Yo también tendría que resolver algunos errores que he cometido. Sé que este vídeo ha durado mucho, pero hay cosas que quisiera aclarar, aunque fuera muy rápido. El primer error es sobre Magmar, del que dije que era un Tengu, pero he averiguado que en realidad no es un Tengu, sino un Karura, una especie de hombre pájaro divino que respira fuego. Magmar se parece más a la máscara de un Karura que a la máscara de un Tengu. El segundo error fue decir que Spearow y Fierrow no están inspirados en pájaros reales, cuando sí que lo están. Estarían inspirados en un picoloro de Webb y en un cóndor, respectivamente. Otro error fue el que cometí con Tauros. Debido a su melena me empeñé en que era un bisonte, pero realmente Tauros tiene más en común con los toros bravos. Mis teorías para explicar Pokémon como Mr. Mime o Lickitung eran demasiado complicadas cuando realmente existían opciones mucho más sencillas que explicaban a estos Pokémon mucho mejor. Y, sin embargo, a Pokémon como Execute apenas les dediqué tiempo. Execute, un Pokémon huevo que en realidad es una planta, podría estar inspirado en un tipo de calabazas japonesas que tienen forma de huevo. Cuando estas calabazas están secas, se ponen en los nidos de las gallinas para que las gallinas crean que han puesto un huevo y se queden incubándolo. El animal real al que más se parece la calavera de Capbone es a la calavera de un anquilosaurio, lo que también explicaría las púas que presenta Capbone en su espalda, y daría un nuevo significado a la porra de hueso de Capbone, que estaría inspirada en la porra de hueso en la cola de un anquilosaurio. Por su color y textura, Geodude podría estar inspirado en estromatolitos, que parecen piedras pero en realidad son fósiles de colonias de bacterias. Otro ejemplo, Ditto podría estar inspirado en una criatura ameboide conocida como leche de lobo, sobre todo porque la entrada de la Pokédex de Pokémon Oro de Ditto dice que es capaz de convertirse en piedra para pasar desapercibido por la noche, una capacidad que podría estar inspirada en el cuerpo fructífero de este hongo ameboide. Mira, si sigo así me va a llevar todo el día, así que voy a terminar hablando de Pikachu. Creo que he averiguado cuál es el origen de esta familia de Pokémon. ¿Conocéis la serie de Ultraman? Bueno, en realidad no es solo una serie. La primera serie de Ultraman salió en 1966, pero a partir de esa serie han surgido más y más series. Ultraman ahora mismo es una franquicia. En cualquier caso, Ultraman es la típica serie de un hombre que se convierte en un robot gigante y lucha contra monstruos gigantes para salvar la ciudad. Uno de los monstruos más recurrentes a lo largo de esta franquicia es el monstruo eléctrico King. Echad un vistazo a su primera aparición en Ultra 7.
No sé por qué esto me resulta familiar. Bueno, a lo que iba. Comparemos rápidamente a Raichu con Eleking. Primero tenemos el tipo eléctrico, evidentemente. Luego tenemos esa cola extensible de Eleking que se parece a esa cola larga de Raichu. Y finalmente tenemos las orejas de Raichu que se parecen mucho a los cuernos de Eleking. A la conclusión a la que yo llego es que a partir de Eleking se diseñó a Raichu y a partir de Raichu se diseñó a Pikachu. El hecho de que estos Pokémon sean ratones es porque es la criatura del mundo real que más se parecía a Eleking, supongo. Y con esto, por fin he completado la Pokédex.